Bueno, nuevamente buenos días a todos ustedes. Estamos empezando la clase, la segunda sesión del día 23 del mes de junio. Les voy a hacer compartir lo que es la presentación. Pongan mucha atención. Si hay un comentario, háganmelo saber ya sea por correo ya en zona presencial. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar. Bueno, hasta el momento hemos hablado ahorita de las instalaciones eléctricas de casa habitación. Por lo tanto, el profesionista aprenderá a diseñar planos de un proyecto para una instalación eléctrica de casa-habitación. ¿Vale? Como para nuestros proyectos de instalaciones eléctricas debemos de conocer cómo instalar a veces el famoso poliducto en una casa. A continuación vamos a ver unos tips o consejos que nos van a servir para cuando nosotros hagamos la instalación de este tipo de poliductos en una casa-habitación. Pongan mucha atención, tengan en cuenta que todo lo que aquí se menciona es para que ustedes puedan tener más conocimiento y cuando lleguen a elaborar este tipo de trabajos, sepan qué realizar, qué puntos tienen que tomar en cuenta, qué observaciones hay que hacer y sobre todo que en la instalación quede debidamente usable y a la vez se pueda trabajar bien, ¿sale? Entonces hagan sus anotaciones y cualquier observación háganmelo saber. Buenas tardes amigos, ahora me encuentro aquí haciendo un trabajo donde vamos a colocar poliducto de media, poliducto naranja para hacer una instalación eléctrica. Aquí como podemos ver, ya instalé las cajas octagonales, son cajas octagonales de 4 pulgadas de 10 centímetros. Aquí las afiancé con un clavo en cada entrada y con un pequeño alambre para la hora de cuando estén colocando el concreto no se vaya a salir. Hay que tener cuidado también y cuidar que no la pisen. Este poliducto alimenta el interruptor. Esta otra línea es para un contacto y esta otra es otro contacto. Y esta línea es la que viene de la alimentación general. Yo siempre trato de ubicar o de colocar más bien el mismo poliducto y darle la curvatura para no colocar este tipo de codos que muchos los instalan, pero yo en lo personal no los utilizo aquí en la losa. Aquí viene la línea, la alimentación general, viene de esta caja, es otra caja igual, octagonal, de 4 pulgadas. Esta es la que alimenta la otra caja, esta va hacia los contactos, esta va hacia unas luces exteriores, y esta viene siendo la alimentación general, que viene del centro de carga. Siempre, como les digo, hay que tratar de cuidar la curvatura, como pueden ver, para que a la hora de cablear no se dificulte. Este otro poliducto que baja aquí mismo es para alimentar un mini split. Aquí baja, aquí voy a alimentar un mini split y por la parte de atrás voy a alimentar otro mini split hacia la otra recámara. Hay otro tipo de poliducto que se utiliza, es tipo corrugado, trae una guía en el interior. También en lo personal yo no lo utilizo, porque si se llega a trozar, si llega a cortarse la línea, se dificulta un poco nada más. Y mucha gente abusa de ese tipo de poliducto. Este es más liso y se instala mejor el cableado. Aquí son 32 metros. Aquí pueden visualizar. Las dos recámaras.
sí, cuando ya esté haciendo la instalación eléctrica, este va a ser otro de los videos que voy a subir con esta instalación de poliducto que estoy haciendo en este momento. Es una instalación pequeña esta, ya en la parte final de una vivienda. Aquí estamos a punto de iniciar y como les digo, hay que estar al pendiente a la hora de que estén colocando el concreto para que no pisen la manguera, el poliducto. Nuevamente voy a hacer un acercamiento para que chequen. Este poliducto hay que dejarlo aproximadamente a la mitad. Este que tope de frente hacia la mitad, igual estos dos. Y aquí es donde se afianzan con los clavos y unos pequeños alambres. Y hay que cuidar mucho, como les digo, la curvatura que se le pueda dar. Es todo, amigos. Espero que les pueda servir en alguna. Muy bien, si se dan cuenta, dentro de este video nos hacen las observaciones que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros coloquemos el poliducto antes de que el concreto sea instalado dentro de una losa. Es importante, vuelvo a decir, como acaba de mencionar la persona, que las curvas para las bajadas hacia las paredes quede pronunciado, porque si lo aventamos muy recto, a veces suele ser que cuando ya empiezan a meter el concreto, esas zonas se chupen o la manguera se doble y por lo tanto sea un gran problema después al meter la manguera. Como si se dan cuenta en este pequeño video, todavía en esta instalación se está instalando la tubería de media. En la actualidad, la norma de instalaciones eléctricas ya no está permitido el uso de este tipo de mangueras, puesto que los servicios de casa están aumentando en cuanto a las cargas instaladas y por lo tanto requiere un cable con más especificaciones de calidad, y puesto que las cargas son mayores, a veces los circuitos suelen aumentar. Entonces sí es necesario que esos datos los tomen muy en cuenta. ¿Sale? Muy bien. Bueno, en lo referente, como hablábamos de nuestro plano o proyecto de instalación, una vez que nosotros ya tenemos nuestro plano y que ya van a echar la losa, todos estos puntos que aquí los refieren en nuestra losa deben estar debidamente distribuidos para que cuando ya interconectemos, todo esto quede muy bien, ¿va? Bueno, a continuación vamos a ver cómo ya esas salidas o esas bajadas que hicimos, que instalamos para poder instalar en nuestros cuartos, cómo deben de estar debidamente ejecutadas, ¿sale? A continuación mostramos un video de cómo este tipo de trabajos, una vez que la losa ha sido terminada, cómo quedan las bajadas y qué hay que hacer con ellas, ¿sale? Pongan mucha atención, hagan sus anotaciones y cualquier pregunta, háganmelo saber. Ahí se dan cuenta es el drenaje, pero hay unas ya ranuras donde ya se instaló lo que es la manguera. Tenemos ahí las famosas chalupas que son debidamente ya conectadas. Si se dan cuenta, hay un pequeño registro antes de llegar a la chalupa. Una vez que ya bajamos la manguera, la llevamos a un registro y del registro pues es la que está conectando a donde está la caja cuadrada o redonda en el techo. ¿Vale? Todo esto, vuelvo a decir, como mencionaron anteriormente, las curvas no deben de estar muy restringidas, sino deben estar muy pronunciadas para que se pueda después conectarlo o hacer las bajadas. Miren, todo este tipo de trabajos se hace una vez que ya se tiene la losa y debe estar debidamente ranuradas. La introducción de la manguera debe de estar totalmente sumergida o guardada dentro de la pared, para que cuando el albañil o ya el trabajo de construcción logre su aplanado, no sea tan visible o quede tan boludo esa parte donde va la manguera, ¿vale? Vean con detenimiento que cada uno de los elementos que están componiendo estas partes de las chalupas y la comunicación con las mangueras quede debidamente bien colocada, ¿vale?
Es necesario que este trabajo sea limpio en cuanto a que no quede ningún bordo. ¿Bien? En esa parte donde está la cadena, hay que trabajarla bien, puesto que acuérdense que ahí lleva varilla, entonces el poliducto debe de quedar bien guardado. ¿Va? Entonces pongan mucha atención cuando ustedes ya estén elaborando este tipo de trabajos, que queden bien colocadas. Nada de chuecos ni volteadas las chalupas. ¿Vale? Este tipo de trabajos, aunque es un poco pesado, a veces sí es necesario hacer, porque pues si se hace después de los aplanados sería un doble trabajo. Entonces, antes de que se haga el aplanado y la obra esté en parte rústica, es importante hacerlo. ¿Sí? Bueno, pues si se dan cuenta, realmente sí es un trabajo pesado y en cierta forma un poquito duro. Los requerimientos para la instalación de un conduit en casa habitación está referido en la NOM 001 y en la cual se dice que esta instalación dice que los usos permitidos es para manguera no metálica, en este caso flexible. Debe de tener estos requerimientos cuando sea usado. Número 1, cuando necesite flexibilidad en la instalación o operación de mantenimiento. 2, cuando se requiere proteger los ductos contenidos de vapores líquidos sólidos, instalaciones en tipo exterior, siempre y cuando esté cubierta. Para enterrarlo directamente debe estar debidamente en una distancia maniobrable, es decir, protegido ante cualquier daño. Y sobre todo el conduit no metálico debe de ser de longitudes lo máximo hasta 1, 2, 3 metros, no más allá, puesto que a veces suele ser que se llega a dañar o chupar. ¿Sí? Usos no permitidos, dicen usar tobacco en partes donde exista expuesto a daños físicos, ¿qué quiere decir? Algún paso peatonal, alguna circulación de aire residual o algún producto agresivo o corrosivo. Cuando la tensión de operación de los conductores es superior a los 600 volt, no está permitido ese tipo de tubería, simplemente es solamente para control. Muy bien, dentro de la NOM, vuelvo a decir, la 356 menciona a estos usos permitidos y la 356.20 habla sobre los tamaños permitidos que se pueden manejar. ¿Va? Muy bien. ¿Qué tenemos que conocer dentro de una instalación? Los conductores. Por lo tanto, ahorita va a haber un video en el cual hacen referencia a qué características y qué debemos de entender de estos conductores cuando hagamos nuestra instalación. Pongan mucha atención, hagan sus anotaciones y cualquier observación, háganmela saber. Cables para uso en vivienda. ¿Qué es un cable? Es el medio por el que circula la corriente eléctrica. Se conforma de una parte conductora metálica y un aislamiento. Para los cables dedicados a la construcción, se permiten conductores de cobre o aluminio. El aislante hace que la corriente eléctrica circule exclusivamente por el área del conductor para evitar fallas. En el mercado existe gran variedad de conductores eléctricos. Los que se ocupan para construcción son los del tipo THWLS, THHWLS, THHN o THWN2. En estos conductores, la tensión máxima es de 600 volts. Se diferencian por la temperatura de operación del aislamiento. Por ejemplo, los THWLS operan de 60 a 75 grados centígrados y los THHWLS, THHN o THWN2 operan a 90 grados. Las siglas significan T, termoplástico, aislamiento termoplástico basado en PVC. H, heat, resistente a altas temperaturas. Entre más H's, más alta es la temperatura.
W. Water, resistente a lugares húmedos. LS. Low, tiene baja emisión de humos. N significa que contiene nylon en su composición. Los cables del 14 al 10 invariablemente son de cobre. Cuando compres el material, verifica su calidad. El cobre debe tener un color naranja claro o rosa. Quiere decir que es cable de primera. Si el cobre se observa oscuro, casi café, este cobre es reutilizado. El diámetro del conductor debe coincidir con el que especifica la normatividad, es decir, las dimensiones de AWG en apego a la tabla 310-106, tamaño o designación mínimo de los conductores de la NOM. El cable debe estar centrado dentro del aislamiento. Así, el esfuerzo térmico se repartirá homogéneamente. En caso contrario, se dañará más rápido y generará fallas. Para este tipo de conductores, el número de hilos debe ser 7 o 19. Si acercas una flama al aislamiento, este no debe propagar la flama. Asimismo, debe tener baja emisión de humos y de toxicidad. La cubierta del cable debe ser lisa y suave, sin poros, de manera que al recorrer los conductores en la canalización no se atoren ni se rasguen y ninguna parte quede a la vista o haga contacto con las cajas o partes metálicas. En apego a la NOM, artículo 310-120, que se refiere al marcado, el conductor debe estar rotulado, nombre o marca registrada del fabricante, tipo de producto, designación del conductor en milímetros cuadrados, designación del conductor correspondiente en AWG o KC1000. Adquiere material de calidad, verificando siempre el color del cobre y que sea de marcas reconocidas. Muy bien, entonces se dan cuenta, sí es necesario conocer esas características, como anteriormente lo mencionamos para el conductor. Los conductores eléctricos comúnmente usados para, en este caso, cuando estamos hablando de una fase, sería una fase, 2 hilos, sería negro para la fase, blanco para el neutro y desnudo o color verde para la tierra y en algunos casos verde con amarillo. Para una fase a 240 o 120 que manejan allá en Europa y 120 nosotros aquí, tendrían que ser 2 fases de color ya sea o rojo o negro a 3 hilos porque estamos hablando de el rojo o el negro, el cable blanco que es el neutro y el desnudo o color verde. Y para 3 fases en forma trifásica serían 3 líneas, ya sea tendría que ser rojo, azul o amarillo para las fases con 4 hilos y blanco para el neutro y tendría que llevar también desnudo o verde. Y para trifásica en una conexión delta tendría que ser 3 fases, 3 hilos y tendría que ser negro, azul o rojo. Y solamente de esa forma. Si podría ser 240, 280 o 120, tendría que ser 3 fases, 4 hilos, que son, en este caso, para las fases, sería negro, naranja, azul, y el blanco, que sería el neutro, el cable verde o desnudo, ¿vale? Entonces, esos serían nuestros datos que nosotros podríamos manejar. Dentro de las instalaciones eléctricas en una construcción de tipo residencial, es necesario que tomemos varios puntos en cuenta. A continuación vamos a ver un video, pónganle mucha atención y si hay alguna observación, háganmelo saber. ¿Vale? Hagan sus anotaciones y adelante. Una instalación eléctrica residencial es un conjunto de obras e instalaciones realizadas con el fin de hacer llegar electricidad a todos los aparatos eléctricos de una casa-habitación. La instalación está conformada por elementos de conducción como alambres o cables de la instalación, elementos de control que son los apagadores, elementos varios como contactos o barra de contactos con supresor de picos, elementos de consumo como cualquier equipo, aparato o dispositivo que consuma electricidad, elementos complementarios como cajas de conexión, chalupas, tornillos, etc. Elementos de protección que son interruptor de seguridad, fusibles, centro de carga, elementos externos, acometida, medidor.
Antes de comenzar la instalación eléctrica, debes contar con la siguiente herramienta: multímetro, amperímetro, pinzas de corte, pinzas de electricista, desarmador plano y de cruz, cinta de aislar, navaja, guía para cablear, cable de instalación y escalera. Pero recuerda que debes tomar las medidas de seguridad correspondientes. Debes verificar que no haya corriente eléctrica al momento de hacer las conexiones. Trabajar de manera organizada. En alturas superiores a 1.5 metros, no llevar herramienta colgada de tal forma que pueda caer y golpear a otra persona. Recuerda portar el equipo de seguridad básico como zapatos de seguridad dieléctricos, guantes de algodón, no portar objetos conductores de electricidad como anillos, pulseras o collares. Antes de comenzar la instalación debemos contar con el plano por donde pasa la manguera poliducto de la construcción. También contar con el plano eléctrico. En este se muestran los cables que deben pasar por la manguera y el número de calibre de los mismos. Es importante conocer la distribución de la casa. Por ejemplo, en dónde se ubica la cocina, sala, recámaras, etc. Esto porque debes tomar en cuenta cuántos contactos, apagadores y sockets colocar, así como a qué distancia del suelo ubicarlos. Recuerda que tu planeación de la instalación eléctrica empieza desde el centro de carga. Por lo tanto, se debe planear cuántos circuitos se van a poner. Esto variará por el tamaño de la casa. Por ejemplo, si la casa es tipo Infonavit, puedes usar 2 circuitos, uno para la planta baja y el otro para la planta alta. Debemos saber qué calibre de cable utilizar para la instalación. Usualmente para este tipo de instalación se utilizan calibres de número 8, 10, 12 y 14. Por normatividad debemos tener cables de 3 colores: el rojo para la fase, el blanco gris para el neutro, y en caso de tener tierra física utilizaremos el verde. Esto nos facilitará el trabajo para identificar con mayor rapidez qué función tiene el cable. Durante la instalación eléctrica se pueden poner contactos, sockets y apagadores. Una vez que se ha cableado y han salido los cables a la chalupa, lo primero que debemos hacer es identificar qué cable es fase, neutro y tierra, en caso de tener. Hecho esto, se pelan los cables dejando libre 2 centímetros del cobre y se conecta cada conductor a cada uno de los tornillos del contacto. El tornillo de la ranura mayor se conecta al neutro y el otro a la fase. Si no existe conductor a tierra, el tornillo puede quedar desconectado sin problema, pero debes recomendar a tu cliente que se apegue a los requerimientos de la NOM 001-CD, ya que es responsabilidad del usuario de energía eléctrica atender la puesta a tierra de su sistema por seguridad del equipo, y muy importante, seguridad de los que habitan el sitio. Recuerda en toda instalación, al colocar un conductor en un tornillo siempre debes seguir el sentido de giro del tornillo. Si lo haces al revés, es más fácil que el alambre se suelte. Es muy importante seguir el estándar de los colores de los cables, ya que esto te ayudará a identificar qué cable es fase, neutro y tierra física, lo cual te facilitará tu trabajo. Conexión de un socket y apagador. Primero ubicamos cuál de los cables es fase, neutro y tierra. Toma el cable de la fase y conecta una punta a uno de los tornillos del apagador. La otra punta de ese mismo cable debe ir conectada a uno de los tornillos del socket. En el otro tornillo del apagador conecta una punta de otro cable, el cual no es ni la fase, ni neutro, ni tierra. Y la otra punta conéctala a uno de los tornillos del socket. En el tornillo restante del socket coloca la punta del neutro. Ahora bien, si vas a conectar un contacto en la caja, chalupa, donde estará el apagador sencillo, haz un puente del tornillo en donde conectaste la fase a uno de los tornillos del contacto y baja el neutro hasta el otro tornillo. Una vez finalizada la instalación, es importante que al cliente se le expliquen que los contactos comunes pueden tener conectados a ellos aparatos que no sobrepasen 15 amperes. Por lo tanto, no es recomendable que se pongan barras multicontacto porque existe el riesgo de cortocircuito, pudiendo dañar no solo los equipos, también el cableado y a las personas. Revisa con tu cliente la instalación. Prueba los apagadores, cada uno de los sockets donde se colocarán lámparas, así como los contactos o tomacorrientes. Si tiene varios circuitos, muéstrale qué sección de su instalación se desopera con cada uno. Durante la instalación, cuando realizas conexiones, recuerda trabajar sin energía para evitar una descarga eléctrica a tu persona. Ahora ya sabes cómo realizar una instalación eléctrica de una residencia nueva. Muy bien, entonces, si se dan cuenta, esto lo hemos estado realizando aquí en las prácticas, haciéndoles mención cómo tenemos que conectar un contacto, cómo tenemos que conectar un apagador y cómo hemos conectado los famosos consumidores o en este caso lámparas, que son nuestras cargas, ¿vale? Entonces es importante.
Muy bien, entonces también otro de los aspectos que debe de llevar nuestro proyecto de instalación eléctrica es nuestro cuadro de cargas, y en nuestro cuadro de cargas debemos de especificarles tanto los voltajes que va a ser alimentado cada uno de los circuitos, así como también, como dice el video, indicarle a nuestro cliente qué circuito controla cada uno de ellos. El cuarto 1 controla el circuito 1, el circuito 2 controla tanto el cuarto 1 como la cocina o viceversa, dependiendo de los requerimientos que solicite el cliente, ¿sí? Dentro de nuestros proyectos de instalación eléctrica, el plano y la simbología que en él se maneja es importantísima. Por lo tanto, aparte de conocer nuestros elementos de simbología, debemos de conocer también otros datos importantes. Ahorita vamos a ver otro video en el cual todavía se hace mención de qué requerimos para nuestro proyecto. Hagan sus anotaciones y háganmelo saber si existe alguna observación, ¿sale? Entonces, espero les sirva, así es que adelante, hagan sus puntos, sus anotaciones. Interpretación de plano de distribución eléctrica, parte 3. Continuando con lo visto en la clase anterior, ahora, para el circuito 6, primero controlamos la luminaria E con el apagador E, al cual se hacen llegar dos conductores del 14 que corresponden a fase y fase controlada, y uno desnudo, también del 14. De la luminaria E llevamos por losa hacia la luminaria D una canalización con dos cables del 12, dos del 14 y uno desnudo del 12 para la tierra. Llevamos por losa hacia el apagador D fase controlada y tierra, dos cables del 14 y uno del 14 desnudo. Salen por losa hacia la luminaria C, dos del 12, dos del 14 y uno del 14 desnudo para la tierra. De la luminaria C salen hacia los dos contactos C4 del comedor, dos conductores del 12 y su tierra. Llevamos hacia el apagador C, dos del 14, fase y fase controlada y su tierra desnuda. Por losa se llevan de C a B, dos del 14 y su tierra. De B a C6 se llevan dos del 14 y su tierra desnuda. Las dos luminarias B serán controladas por el apagador B. Por ello se llevan tres conductores del 14 y su tierra. De la luminaria B llevaremos dos del 14 y su tierra a la luminaria H. De igual manera, por losa hacia el apagador H. De la luminaria B salen dos del 14 y su tierra hacia C6. Ahora bien, conectado el control B, de ahí se instala un apagador de 3 vías A, que controla la luminaria A, llevando en canalización por losa 4 cables del 14 correspondientes a fase, puentes y neutro, así como uno del 14 desnudo para la tierra. De la luminaria por losa se lleva al apagador de 3 vías A, fase, neutro, puente y tierra. Para el alumbrado de la recámara por losa se llevan de A al contacto C6, 3 del 14, uno de ellos desnudo. Asimismo, salen por losa hacia la luminaria I, 2 del 14 y uno desnudo del 14. Esta luminaria será controlada por apagadores de 3 vías, del cual uno se encuentra cercano a la cama y otro a la entrada de la recámara. Por ello, en cada canalización llevará 4 conductores del 14, de los cuales uno va desnudo para tierra. Ten presente que para todo alumbrado usaste calibre 14 AWG y para los tomacorrientes calibre 12 AWG. Si tienes dudas sobre el conductor puesta a tierra, revisa la clase de contacto de tierra aislada y contacto de falla a tierra. Es esta la interpretación de un plano eléctrico. Recuerda identificar los recorridos, la cantidad de conductores por canalización
y las características de los dispositivos. Muy bien, entonces se dan cuenta, realmente sí es importante cada uno de estos puntos. A continuación, les voy a hacer llegar unas hojas donde hago los cálculos para una casa habitación, tomando en cuenta las cargas instaladas, así como también los requerimientos que debe de cumplir tanto para la línea monofásica, bifásica y trifásica. Bueno, damos por finalizada la segunda parte y vuelvo a decir, en un momento les envío toda esta información a sus correos para que la consulten y si hay alguna observación me lo hagan saber. Sale, por el momento corto la clase. Gracias.